Es verdad que juegas, o sea, ya no es abrirte una clínica y seguir siendo logopeda. O sea, al final tienes que ser, pues tienes que gestionar las partes de facturación, tienes que hablar con proveedores, tienes que hablar. O sea, son 1000 cosas que no tienes ni idea y que tampoco nadie te cuenta. Pues sobre todo la sanidad, porque queda mucha interpretación. Nosotros hemos tenido 2 inspectoras diferentes y cada una tenía sus interpretaciones. Entonces, bueno, pues esto no puede ser así. Esto tiene que ser objeto de ley, tendría que ser, si esto es A, pues es A, si es B, si es B. No, bueno. Sí que es verdad que fue, o sea, como muy fantástico este sitio ya es un poco como yo quería. La primera consulta fue como un poco, bueno, pues lo que se puede, y ya en esta, que para mí es la primera reforma, pues claro, sí que es un poco como esa sensación de esto está como a mí me gusta. Bienvenidos a Emprende Salud, un día más. Hoy un día especial, traemos un montón de invitados porque queremos distintas voces, queremos traer las diferentes impresiones de cómo es tener una clínica a día de hoy, cómo es el camino a crecerla y todo lo que el emprendimiento en el mundo sanitario se refiere. Y queríamos 3 voces muy diferentes que me acompañan hoy y que, si os parece, empiezo a presentar. Arranco por Juan Carlos Gómez. Si digo algo que no es, me corriges. Fisioterapeuta y director clínico en la clínica Recupérate. Estudios en enfermería, fisioterapeuta, máster en traumatología deportiva y terapia manual avanzada, más otras muchas formaciones y especializaciones. Y más de 9 años de experiencia clínica y deportiva. Y dentro de la deportiva, fisio de Salamanca UDS durante 2016-2019, una etapa Unos años. ahí un tanto dilatada. Ya nos contarás también cómo es compatibilizar clínica, tema de fisioterapia de alto rendimiento, porque al final es lo que tiene el deporte. Luego, por otro lado, tenemos a Zoila Guisuraga. ¿Sí? Guisuraga. Psicóloga clínica, psicóloga infantil juvenil, especialista en trastornos del espectro autista. Creaste tu clínica en 2011, o sea que ya llevamos unos años ahí de experiencia en psicología en Salamanca, entiendo, desde siempre. Y das formación a profesionales, padres y en el másteres especializados en autismo. Y luego Elisa Gómez, CEO de Hablarte de Logopedia, con estudios en grado de logopedia, grado de magisterio, máster en logopedia clínica de daño cerebral y colaboras como logopeda de apoyo en un centro educativo, o sea que también un plantel de primer nivel. Quería arrancar un poquito con vuestra historia, ¿vale? A ver quién se lanza, a cómo llegasteis a hacer una clínica. ¿Trabajasteis antes para otras personas y después ya os lanzasteis? ¿Fue una cosa desde el principio decir yo quiero una clínica en mi libertad? ¿Cómo llegáis a eso, Empiezo yo. por ejemplo? Claro, es que yo estoy 8 años trabajando en la universidad, ahora es un centro integral de autismo, se llama Infautismo, es muy conocido en Salamanca, y es verdad que eso, pues claro, me dio como mucho bagaje y mucha experiencia, pero es verdad que hay un momento en donde vivíamos a nivel de recursos y entonces las subvenciones paran, y entonces yo tengo un año de transición hasta montar la clínica en el que sí trabajo en un centro, en un gabinete infanto-juvenil también. Y ahí es donde utilizo toda la inversión que tenía acumulada del paro, porque yo seguía trabajando en la universidad en paralelo, a invertir en el inicio de la clínica. Y también en paralelo compatibilizo durante los primeros años trabajar en la asociación que hay aquí de Asperger de Salamanca. Entonces, durante varios años, hasta el 2016, estoy trabajando en los 3 sitios, en la universidad, en la asociación, luego ya dejo la universidad, sigo con la asociación y empiezo con la clínica. Entonces, yo creo que fue que sobre todo en la universidad había mucha parte de evaluación, de conocer a las familias, de ese primer impacto, de ese dolor que tienen en atención temprana. Hicimos un programa importantísimo en Castilla y León, pero ves que luego después no hay nada para ayudarles. Entonces ahí fue una de las primeras motivaciones que tuve para esto aquí le falta algo más y quiero, pues dedicarme más a la intervención. Y ahí es el momento como de arrancar con la clínica. O sea, que casi en tu caso fue un poco más encontrar dónde había una necesidad que no estaba cubierta y quizás se te juntó también un poco con la parte personal de que el momento era propicio y capitalizar el paro. Sí. Y además es que fue la única ayuda que yo recibí. O sea, quiero decir, en aquel momento también, pues eso supongo que esto varía un poco después de años y antes de años, pero en aquel momento no había prácticamente ninguna ayuda, ni más bien trabas.
Más bien, de hecho, eso, como que al principio me monto con mi consulta y luego hay ese cambio a nivel de psicología y a nivel de centros donde ya tienes que tener una serie de condiciones a nivel sanitario, entonces también me coincide un poco en el tiempo y entonces me tengo que cambiar de ubicación. Y ahí llevamos desde el 2016. Ahí hasta ahora, llevamos ya 10 años y es en el momento en el que ya es clínica. O sea, al principio también empiezo sola porque no estoy todavía acompañada de equipo. Cuando Porque arranco, adelántanos un poquito, ¿cuántos sois ahora? O... ahora hay 5 psicólogas conmigo, pero es verdad que hay una persona que es como muy reciente. Lo máximo que habíamos ido en estos últimos años era 4 y casi siempre hemos ido 3. Ese ha sido un poco el ratio. Bueno, hay con crecimiento. ¿Y cuál es tu historia, Lisa? Cuéntame un Bueno, poquito. pues mi historia es un poco diferente, la verdad. Yo estuve trabajando 4 años en una clínica de logopedia privada y nada, yo estaba muy contenta, estaba muy feliz, hasta que mi vida pues, se puso un poco patas arriba y entonces coincidió con un momento de cambios personales y un día pues vi el local. Y según vi el local, yo en mi cabeza nunca había estado a emprender, no sé por qué, lo vi, lo reconocí y dije, yo aquí quiero montar una clínica de logopedia y quiero empezar sola. Y entonces, pues de repente, pues claro, fueron muchos cambios, incluso mi familia tampoco se lo esperaba, nadie se esperaba un poco la decisión un poco radical y drástica que yo acababa de hacer, pero inicialmente pues di ese cambio. Inicialmente lo iba a dar con una persona, pero resulta que en ese momento, bueno, claro, son momentos en los que dejas absolutamente todo, porque yo tenía un trabajo fijo y lo dejé. Y con mucha pena, con mucha lástima, con muchos miedos, muchas inseguridades, porque claro, al final tampoco me estaba entendiendo un poco el por qué yo necesitaba dar ese paso. Entonces lo iba a hacer inicialmente con una persona, esa persona pues con todos esos miedos, trabas, lentitud, un poco porque claro, estuvimos muchos meses sin cobrar absolutamente nada, esperando, con obras, lo único que hacías era pues un poco invertir el dinero, que incluso pues tu familia, pues en mí en este caso pues tuve la gran suerte de que me pudieron ayudar, entonces pues echo para atrás y entonces pues el miedo pues le pudo. Y ahí fue un poco el replantearme y decir, vale, ahora sí que estoy sola, con una clínica grande y bueno, y entonces pues decidí que era el momento de hacerlo. Entonces pues llevo 2 años, de momento estoy sola, sí que comparto espacio con una psicóloga porque yo les subarriendo una parte de ese local, entonces bueno, trabajamos de forma conjunta. Ahora inicialmente ha entrado otra psicóloga porque esta chica pues bueno, al final pues ha seguido un poco su camino solo únicamente con psicólogos y mi idea es un poco pues el poder trabajar de forma conjunta con profesionales que podemos ir un poco de la mano. Y pues nada, voy a hacer 2 añitos y estoy contenta. Sigo pues bueno, con todavía miedos, inseguridades, pues un poco dudas de pues eso, empezar a lo mejor a crear un poco más equipo, porque al final yo por las mañanas estoy en un centro y claro, en el centro estoy muy bien porque colaboro con, pues estoy con todas mis compañeras, entonces pues me nutro mucho también de ese tipo de cosas y es lo que he hecho en falta a veces también pues en la clínica, el poder conversar con otras compañeras, el poder compartir un poco más de logopeda a logopeda, ¿no? Sí que con la psicóloga lo hago, pero bueno, también de cara un poco a mis pacientes, a mis necesidades, pues sí que estoy buscando ahora, ahora en septiembre, pues a lo mejor el ir poco a poco iniciando un poco ese crecimiento. Y cuando planteaste eso, ¿no se lo esperaban en tu familia? ¿Es una familia que tiene un poco entorno emprendedor, negocios o algo así? ¿O les pilló totalmente Mis padres no, fuera mis de juego? padres han sido profesores toda la vida, pero bueno, han trabajado en un centro y entonces no. Pero bueno, mis tíos y demás sí que tienen algún... O sea, que tuvo que ser todavía más chocante de decir, me he enamorado de este local y Sí. quiero dejar Y el trabajo que tengo. quiero y dejar todo. todo y entonces bueno, es algo que a día de hoy ya lo entiendo, pero en ese momento pues era un poco chocante también un poco para mí. Pero bueno, a día de hoy creo que tomé la decisión correcta porque he crecido mucho a nivel profesional y a nivel personal. Tengo ahora herramientas que no tenía antes y bueno, y sigo aprendiendo, que eso nunca lo vas a dejar de hacer, echando un poco de menos ciertas cosas, pero aprendiendo y valorando otras nuevas. Ajá. Y tú, Juan Carlos, cuéntanos un poquito, ¿cómo arrancaste? ¿Cómo has ido evolucionando? ¿Cómo metiste cabeza en esto del fútbol en Salamanca? Vale, pues a ver, yo sí que es algo que ya tenía como en mi cabeza durante la carrera, ¿no? El tema del emprendimiento. Y entonces yo la primera etapa la vivo de enfermero, estudio enfermería, ¿no? Y entonces yo voy viendo que ahí en la carrera, el emprendimiento en esa carrera está limitada. Al final la dominancia es pública, ¿no?
y dentro además de un organigrama como muy definido. Entonces yo empiezo fisioterapia y durante las prácticas me ofrecen entrar en el Salamanca, que justo en aquel momento se llamaba Salmantino porque habíamos vuelto a empezar otra vez, ¿no? Y me ofrecen de prácticas. Entonces yo en ese momento en el que yo comienzo las prácticas allí, empiezo a tratar con los jugadores y hay muchos momentos que yo decía, "Jo, yo aquí puedo hacer lo que yo creo o siento que es lo que mejor le va a venir". Y entonces ahí fue cuando yo creo que desperté el gusanillo, ¿no? En ese momento en el que tú te enfrentas en un one-to-one, ¿no? Y aunque estás de prácticas, tienes esa capacidad un poco de decidir. Y yo creo que desde ahí ya comienzo, y yo decía, venga, esto por las mañanas, pero yo por las tardes ya tengo que tener un sitio donde pueda hacer esto hacia el público, hacia el resto. Entonces, lo que te digo, venía de un sistema que era como muy organizado y un poco privativo, y justo me encuentro lo contrario, y entonces ese gusanillo que yo ya tenía, según iba haciendo la carrera, iba diciendo, no, no, pero fíjate, yo ya cuando monte esto, yo voy a hacer esto sí y esto no. Esto sí, esto no, esto es lo que me gustaría. Entonces, fue terminar la carrera, en mi caso, quedarme con el club de fútbol por las mañanas y por las tardes es cuando monté una consulta. Y yo creo que todos empezamos así, más que clínica, lo llamamos la consulta, ¿no? O voy a pasar consulta a la consulta, ¿no? Y entonces, en ese momento en el que yo comienzo a pasar la consulta, pues tengo que compaginarlo con otras cosas. En ese momento, además, trabajaba en un centro de día, luego también estaban las piscinas, es decir, en lo que el volumen en la consulta iba creciendo, pues tenía otras actividades, hasta que al final, bueno, voy a decirlo mal dicho, pero el boca a boca va creciendo, ¿vale? Porque quizás no sea el mejor medio publicitario, ¿no? Pero va creciendo en ese momento en el que tú dices, vale, pues ahora ya me despego de esto, y durante ese momento pues ya me quedé solo con el fútbol y con la clínica. Y luego ya, bueno, pues la clínica fue creciendo y al final tienes que decidir hacia dónde quieres remar. Bueno, yo en mi caso todavía hay gente que me ha dicho, no, pero joder, enfermero público, si eso es un seguro de vida y tal, ¿cómo? Pero luego aquí entra mi parte más personal, ¿no? Esa parte de que los que emprendemos tenemos ese gusanillo dentro, ¿no? No sé cómo describirlo, pero que realmente es lo que te lleva a hacer eso. A lo mejor dentro de 20 años te digo otra cosa, digo, ¿quién me mandó, no? Sí. Y hay días que todavía, bueno, pues lo piensas, ¿no? Dices, joder, fíjate esto, fíjate el otro, ¿no? Pero hay algo que nos impulsa nuestra forma de trabajar individualmente a decir, esto voy para adelante porque yo creo en mi forma de trabajar, porque yo puedo ayudar a personas y con esto vamos para adelante. Luego ya aparecen las trabas, ¿eh? Pero en tu pensamiento individual yo creo que todos coincidimos en eso. Porque tu entorno familiar, cuando empezaste a madurar todo esto y ya quizá lo planteaste, como no fue tan radical quizá, porque como era una consulta, algo que se fue cociendo, les costó verlo, ¿no? O fueron las voces que te decían precisamente, pero hijo, si en lo público eso... Claro, yo creo que fue un mix, ¿no? O sea, primero socialmente, lo que hablamos, ¿no? Que casi todo el mundo ya hay una tendencia a evitar, pues sabemos, montar un negocio por lo que conlleva, ¿no? Y más hacer funcionario, y luego tu familia que te dice, lo estás viendo en la sociedad, lo que está pasando, ¿no? Y tú quieres ir por ahí, justo por lo más, teniendo la oportunidad de ir por lo público. Pero yo decía, pero yo quiero intentarlo. Si fallo, pues vuelvo a eso, no pasa nada. Pero yo quiero intentarlo. Entonces, en mi familia es cierto que mi padre tenía una empresa familiar, pero como él siempre ha dicho, es porque es lo que le tocó. Es decir, porque en aquel momento se pusieron a trabajar juntos intentando sacar cosas y eso generó una empresa. Pero no porque fuera algo buscado, no, era un negocio familiar y así sucedió. Entonces, no, al revés, ellos me apoyaban más hacia lo público. Pero bueno, yo es cierto que siempre tenía lo que te digo, voy a iniciar y si fallo, porque puedes fallar en la vida, vuelves para atrás, trabajas de enfermero y esa cierta seguridad la tengo. Entonces, a día de hoy no me arrepiento, ¿eh? O sea, no tengo esa sensación de decir toma la decisión incorrecta. Para nada. Creo que ese gusanillo interno es el que me ha mantenido activo, vivo y por el que todavía a día de hoy creo que podemos seguir creciendo, indudablemente. Y háblame de ese crecimiento porque te lo estás dejando encima de la mesa. ¿Cómo estáis ahora? A ver, nosotros hemos crecido mucho, mucho, mucho. Ahora somos 10 fisios, tenemos también parte de la empresa de nutrición y de psicología. Hay 4 psicólogas, una psiquiatra, 2 nutricionistas, un médico, una enfermera. Es decir, ha cogido ya otro como de pyme, ¿no? Voy a llamarlo así, o sea, dentro del crecimiento. Pero sin perder la visión del autónomo pequeño, del que trabaja ya a diario y está metido, ¿no? Porque al final no dejas de tener un equipo grande, pero sigues trabajando ahí dentro, ¿no? Entonces, a la forma de ver por los errores, los crecimientos, esto mejor, vamos por este lado, vamos por el otro. No, con este paciente vamos a intentar esto, quiero decir, esa perspectiva desde luego no se ha perdido. Y yo creo que es un poco lo que nos ha permitido crecer, ¿no? Estar metidos dentro del propio negocio.
Sí, pero también te habrá, y también te habrá sucedido a ti, que con cada persona que se añade al proyecto, bueno, y inicios de eso, tienes que ir soltando un poco de esa persona que empezó con manos a la obra totales, porque Claro. te va demandando otras cosas, el propio negocio, la propia estructura. ¿Eso qué es lo que habéis ido notando que más cambia, que más os cuesta soltar? Porque yo creo que siempre hay piezas que no quiere uno soltar y que hay que ir soltando. ¿Qué es lo que dirías? A mí en mi caso me cuesta mucho, o sea, quiero decir, y todavía me sigue costando a día de hoy. O sea, hace muy poco que somos muchas y tengo además la fortuna que las dos de las psicólogas que tengo, ahora una está de baja maternal, ya van para casi, pues eso, los 10 años conmigo y ya nos conocemos incluso antes porque nos conocíamos en la asociación. La otra lleva para 6 años, entonces yo creo que eso es la clave para poder ir soltando. O sea, quiero decir que al final consigas y tengas la fortuna de que también puedes tener a gente a tu lado, por lo menos en mi trabajo, que es súper individualizado, que además es a lo largo de la vida. O sea, nosotras, los pequeñines, cuando van creciendo te dicen, ¿y cuándo me das el alta? Porque a veces las logopedas dan el alta, entonces ¿cuándo das el alta? En nuestro trabajo no hay altas, entonces es como muy individualizado, las familias se acogen a ti, quieren que seas tú la persona profesional que sigas con ellos a lo largo de la vida. O sea, tengo chicas que conozco que tengo ahora con 21 años y las he conocido con 2. O sea, quiero decir, hay tanto bagaje. Yo creo que es lo que a mí más me cuesta ahora que estamos creciendo y me ha costado yo creo que más el crecer por esa parte, porque al final individualizamos mucho y entonces el ser empresario como tal de tienes que organizar, tienes que dedicar tiempo a gestión, a facturar, todo eso a mí me resulta muy complicado. Entonces, eso de dejar de ser psicóloga para dar un escalón hacia ser más grande, tengo compañeras, incluso otras psicólogas que han estado conmigo y ahora tienen su propia clínica, que han crecido exponencialmente, tienen 3 veces más de personal a su cargo. Me está costando, o sea, yo no soy muy buen ejemplo para decir el cambio hacia ser profesional. O sea, de hecho, en mi entorno tengo, por suerte, amigos cerca que sí que son emprendedores y además entienden mucho de la parte de emprendedor y están desde hace un montón de tiempo y cuando vas a dar el salto, cuando estaba en la universidad incluso, o sea, ¿qué haces? ¿Qué sigues ahí? Es verdad que me dio 1000 cosas, pero sí, no sé si soy muy buen ejemplo yo, a lo mejor Juan Carlos más, yo no soy. No, bueno, o sea, yo creo que es todo, No ¿no? sé. O sea, yo creo que ese miedo es compartido por todos, ¿no? Porque tú has creado desde tus inicios algo pequeñito que es tuyo, ¿no? Y de repente lo tienes que ir dejando como escapar y no controlarlo al 100%. Entonces, muchas veces yo creo que todos cerramos un poquito los ojos. O sea, es la única forma en la que puedes ir delegando. Porque si no, te vas a sobrecargar todavía más. Es decir, ese círculo que ha ido creciendo, al final vuelve al epicentro y otra vez vuelve a ti y al final es cuando yo creo que nos quemamos, ¿no? Pues por eso me quedo yo solo y se acabó, ¿no? Entonces yo creo que el momento de delegar, ¿en qué delegas? Yo creo que delegamos un poco en todo, en la parte quizás que más nos duele, o que más nos es la parte clínica, porque no somos capaces de controlar al 100% y es, joder, pues yo lo hubiera hecho así, o fíjate, no está contento y ahora me toca a mí intentar arreglarlo, solucionarlo, ¿no? Entonces, para mí es en todo, soltar en todo, pero quizás la parte más, como que todavía más tengo así, es la parte puramente clínica. La parte que yo hubiera hecho otra cosa, o fíjate si lo hubiera abordado al principio yo así, pero es que es el crecimiento, yo creo que es que es así. Es que si no, pues nos quedamos nosotros solos con todo y ya Es está. complicado dar ese paso, ¿eh? Sí. Es complicado. Porque tú, ¿cómo lo ves a futuro? ¿Cómo... Yo llevo planteándomelo ya unos meses, porque al final, pues bueno, es verdad que juegas, o sea, ya no es abrirte una clínica y seguir siendo logopeda. O sea, al final tienes que ser, pues tienes que gestionar las partes de facturación, tienes que hablar con proveedores, tienes que hablar. O sea, son 1000 cosas que no tienes ni idea y que tampoco nadie te cuenta. Porque es verdad que pues bueno, yo anteriormente con mi ex jefa, pues yo sabía que ella pues tenía muchas cosas que hacer, pero hasta que no estás en el momento, ¿no? No te das cuenta de la cantidad de cosas que tienes en la cabeza y que tienes que aprender a gestionar. El nivel de estrés, el nivel de ese tipo de cosas, a mí, por ejemplo, pues también me afectan. Soy una persona bastante nerviosa y entonces, pues al final, pues yo estoy todo el rato en mi cabeza, tengo que hacer esto, tengo que abordar esto de tal forma, uy, esto no me ha gustado nada cómo ha salido la sesión de hoy, a ver qué puedo hacer al día siguiente, más a mayores, pues todo lo que requiere. Entonces, yo creo que dar el paso y decir, venga, no puedo con tanto, porque al final pues tenemos 2 manos y una cabeza y entonces no podemos abordar muchas veces ya pacientes que nos van viniendo y quieres hacerlo lo mejor posible. Yo creo que ese paso para mí es muy complicado. Yo lo estoy viendo ya un poco que no puedo
pues no sé, Vivirte. ya no puedo postergarlo más. Pero sí que tengo que empezar a dar un poco ese paso. Y yo entiendo que hay una parte más avanzada que es protocolizar en la medida de lo posible, Sí. documentar y tal, pero que en los primeros pasos eso no se da porque no se da, ni tienes muy claro cómo, ni hay tiempo para andar plasmando ese tipo de cosas, Claro. porque todavía estás muy en la parte clínica y demás. Aprovechando tu caso, ¿en qué momento dirías que ya las estructuras o los procesos empezaron a coger ya una forma un poco más definida? ¿En qué momento dijiste, por poner un número de personas o situación o algo que tú recuerdes que digas, ese día ya me levanté diciendo esto hay que ponerlo en un papel o algo porque O sea, no... yo tengo o sea, como el recuerdo más claro en mi cabeza, la primera persona que contraté, yo ya tenía un mes de lista de espera, un mes vista, y fue justo que además cogí yo el COVID, ¿no? Y en ese momento, era cuando todavía teníamos que estar con las PCRs, que nos estaban esto, y yo en aquel momento dije, y ahora una semana fuera del combate. Ahora sí que la he liado. Digo, o sea, si ya era un mes y ya estaba con encaje de bolillos, ahora sí. Entonces, en ese momento en el que yo dije, si yo no puedo fallar, esto ya no es sostenible por ningún lado, ¿no? Y entonces, en ese momento tengo el recuerdo, dije, ya no es por el mes de espera, que mal, pero lo puedes conllevar haciendo más horas por arriba o por abajo, sino en el momento que sabes que si fallas por una razón X, se va todo. Todo lo que has mantenido, mal. Y entonces fue ese momento en el que ya... Y entonces, yo, por ejemplo, la segunda contratación, ya cuando ya había 15 días de lista de espera y ya dije, ya, otro, no puede volver a pasar lo mismo. Porque si falla él, yo le cubro, pero ¿y quién me cubra a mí? Ya está, otro. Entonces, cuando tuve un poco esa sensación, por la necesidad del volumen de pacientes, fue un poco lo que a mí me ha ido marcando, pues hay que hacerlo, pues hay que hacerlo. Y ya está. Bueno, yo creo que el primero costará menos, o sea, cuesta más. El Luego primero es el que segundo más. El primero es el que más cuesta y todavía no lo quiero soltar, pero cuando te das dando cuenta un poco de la dinámica y que efectivamente, bueno, pues hay gente que está contenta, que dice, oye, pues yo estoy bien con él. No, Y dices, claro. oye, pues yo todo este drama que he montado en mi cabeza Yo de creo que a que veces montamos dramas. iba o que a te ser piensas que eres el superhéroe, iba a ser ¿sabes? para tanto, ¿no? Pero ¿Quién sobre todo puede? yo muchas veces lo pienso de cara a un futuro, ¿eh? Yo no tengo una familia, ¿no? Pero, oye, mi padre enferma, tengo un hijo eso, y también tienen el derecho a que yo esté con ellos, ¿no? Sí. Entonces, si yo de repente tengo que salirme para estar con ellos porque lo necesitan, el negocio cae a plomo, entonces algo hemos hecho mal. O sea, desde luego algo hemos hecho mal. Nos hemos creado nosotros mismos nuestra jola. Entonces mi sensación fue, si yo ahora de repente he fallado y sé lo que va a suceder, que no, pues entonces dije, es momento de contratar. Ese momento recuerdo que me lo salvó un compañero, le pasé los pacientes, me lo salvó de buen acuerdo, pero fue como un... Dije, no, algo aquí tiene que solucionar. Y luego, pues ya, yo, por ejemplo, tema administrativo fue algo que noté mucho. La incorporación de la recogida de las llamadas, de las citas. Claro. Yo de administración ya le pedía que, por favor, el tema del inventario del material, como tuviera recontado. Es decir, algo que al principio veía como un sueldo innecesario, ¿no? Que decía, esto no me aporta nada, no me crea. Dije, no, es que a mí me quita mucho. Es que a mí me deja centrarme y crecer mucho más. Entonces, bueno, yo creo que es perder el miedo, como a todo, ¿eh? Y cerrar un poco los ojos. Sí. O sea, no hay otra forma, ¿eh? No hay otra forma. Y luego cuando lo miras con perspectiva dices, pues menos mal. Ya, menos mal. Pero yo, sobre todo, en una sensación personal de decir, es que si enferma mi hijo, ¿por qué no puedo estar con él? No, es que claro, es que el negocio tengo que estar ahí. No, eso es un error. Ahí me vuelvo a lo público. Ahí. Ahí está el clic, yo creo, de emprendimiento a empresario, de decir, si yo articulo esto bien, que es articularlo para yo sobrar, que es muy duro para el ego, y eso seguro que podéis hablar más claro sobre eso, pero también desde Archives y tal, pues lo notas, ¿no? Un poco en esa evolución de cuando éramos poquitos, ahora que somos más y tal, ese delegar, pues como también estáis comentando, hay mucho de ego, de que es como que tú eres eso. Entonces hay que irlo soltando, ponerlo en manos de los demás y dejar un poco pues, que lo hagan a su manera y tal, y que no sea una identidad tan clara uno a uno. Y es verdad que eso es un desafío muy grande, soltar ese ego bien entendido, ¿sabes? Es que ese es tu niño. Sí, al final es como tu casa. Sí, pero yo sí lo veo, ¿eh? O sea, quiero decir, a lo mejor es como que cada uno estamos en un momento distinto, pero yo sí lo noto más en esa parte de protocolo que decías tú antes. O sea, más en esas cosas de quién lleva los papeles, quién lleva el inventario, quién lleva no sé qué. O sea, yo creo que es más ahí. Yo es que, de verdad, me siento súper afortunada. O sea, hay 3 psicólogas que han pasado por allí y ahora no están por diferentes circunstancias, y no he sentido en ningún momento uy, tengo que llegar hasta ahí, tengo que no sé qué, tengo que como ahora como profesional. Pues a lo mejor cuando empieza una persona nueva ahora
Pues esta compañera que estaba de baja maternal, pues ahora mismo está una nueva. Pues claro, pues al principio coges todos los casos que ya tiene una persona de no sé cuántos años, o sea, pues son esos retos, ¿no? Pero no es tanto el a lo mejor llegar a todo, es ese paso que a mí me parece que es súper básico de ya no tienes una consulta, tienes una empresa. O sea, a mí ahí me parece también de Ya. no te enseñan nada, nadie te ayuda, no sabes, entonces crees, o por lo menos creo, voy a decirlo en primera persona, creo que al principio haces de todo. O sea, estás haciendo de todo y a veces no dejas, por supuesto, a tus pacientes, pero lo quitas de tu vida. Eso es lo que me parece que ahí es donde no sé. O sea, hay como Sí, sí, claro. un enganche, o sea, no es proporcional, es exponencial. Evidentemente, si te va bien y si yo no he tenido ese sentimiento de lo dejo y no del revés. O sea, las cosas que he ido dejando es porque ya no podía más. O sea, no me podía multiplicar y estar en diferentes sitios. Sí. Pero no sé, yo no he tenido ese sentimiento de a nivel de compañeras, de persona nueva que entra. Lo he tenido más en esas otras muchas cosas que no se ven cuando tienes salud. O sea, yo creo que en salud se ve lo que haces en el momento. Pues estás aquí tratando este rato, mis 50 minutos, mis 45, mi hora y media, mi trabajo, ya. Todo lo que hay detrás. Sí, a mí eso tampoco me importa tanto. No es sé. luego el... Pero vuelvo a decir, que Claro, lo hablo pero yo creo que en primera a todos persona. nos pasa lo mismo, ¿no? Invertir 50 minutos en la parte clínica es como que no nos cuesta. No. Lo hacemos No. fácil. Pero 50 minutos en esa parte administrativa, Mm. ya solo de pensarlo te genera ese agobio de decir, uff. Y luego, ¿cuándo lo hacemos? Pues fuera de las horas clínicas, es decir, en el tiempo teóricamente libre, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es algo generalizado que todos hacemos mal, ¿no? Que es el sábado, estás allí con tu pareja y estás, dale que te pego, no, es que yo tengo que hacer esto, es que tengo que hacer lo otro. Bueno, yo creo que parte de delegar es que también te permita hacer eso. Ujú. Sí, Yo no, creo. yo creo que eso es impepinable en los inicios, el estar en eso, el echar más horas que un reloj, porque llega un momento en el que pues, no da. Y yo no sé si eso en algún momento se acaba, pero bueno, idealmente delegando, poniendo estructura y tal, eso tiene que llegar y podemos sobrar como jefes. Yo espero Sería... que en eso que decías antes de los protocolos, espero que sí. Para Tú eso tienes más deberían experiencia estar. en esto con tantas personas Pero yo creo alrededor. que nunca sobras. O sea, siempre. No, de siempre... tener más protocolos, de que eso funcione, ¿no? Sí, claro, sí, pero al final va saliendo como rodado, ¿eh? Sí. 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 Porque yo, por ejemplo, me he dado cuenta que el compañero que más tiempo lleva conmigo ya va ayudando al resto, ¿sabes? Sin quererlo, porque al Sí, final. sí. Es decir, Sí. es algo que va haciendo como rodado, ¿no? Porque tú marcas tú te encargarás de esta parte, tú de la otra y tú de esto, ¿vale? Pero al final es como que todo sin quererlo va cogiendo su forma y dices, coño, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Aunque lo hayas protocolizado, que parecía que sobre el papel quedaba muy bien, pero luego en la práctica todo se mezclaba, ¿vale? Sin quererlo va cogiendo forma. En mi opinión, es cierto que yo ahora he pasado ya un poco a otra parte más de supervisión, que yo lo que hago es un poco como intentar ir controlando todos los casos, ir un poco supervisando, ¿vale? Si tengo que entrar a la consulta dentro, pues lo que tengo que entrar es estar atento a lo que va sucediendo, a lo que va pasando y si se complica eso. Es decir, para poder estar un poco como a todos los pacientes, ¿vale? Cambia un poco el chip. Es el terapeuta el que está contigo, pero yo estoy un poco al tanto, Ujú. ¿vale? Que es otra forma que muchas veces el cliente o el paciente lo que te requiere es a ti, ¿no? Porque yo confío en ti toda la vida. Y tú dices, vale, tranquila, no te preocupes, si yo voy a estar en tu casa, no me voy a olvidar de ti ni de nada de eso, ¿vale? Que también es otra forma de hacerlo, ¿eh? Ujú. No, de hecho, Claro, sería quiero decir- hacia la línea hacia la que habría que Pero ir. insisto, yo creo que Porque nunca, también- nunca va a estar el desaparezco. Soy Juan Roche y nunca entro en Mercadona, porque no va. Creo que tampoco, quiero decir que tampoco es eso, ¿no? Es que creo es- que los que estamos aquí sentados, ¿vale? Es otra dinámica y tenemos que estar de cuerpo presente en nuestras clínicas, ¿no? Porque es realmente lo que puede dar ese orden, esa tranquilidad, el que el paciente vea que tú estás allí, ¿sabes? Dice, vale, es mi sensación. Sí, no, y que al final es salud. O sea, quiero decir que hay otros negocios donde creo que el protocolo funciona mejor, porque da igual quién lo haga, ¿sabes? Hay cosas como Sí, que claro. no dependen tanto de la persona que atiende, ni del bagaje que tenga, ni de la experiencia que tenga. Claro, un producto. Dependen de... Yo creo Quiero que decir, no- salud es también otro campo nuestro Pero es porque distinto. Ahí coinciden lo los nuestro tres, ¿sabes? Que a lo mejor... es un servicio humano, es que no podemos replicarlo, es decir, no podemos hacer 2 tours ni 3 tours, seguro. A lo mejor de esto sí podemos hacer 3 y no y replicarlos y venderlos y hacerlos, ¿no? Porque son iguales. Pero ¿cómo replicamos que a ti eso es complicado? Entonces yo creo que esa parte tuya individual no es posible. Tienes Sí, que ¿no? estar. La parte humana, la parte Es que eso es- de relación personal, de irlo construyendo con el tiempo, casos como comentabas de tantísimo tiempo. Es que eso es una fidelidad absoluta, una confianza que
Es que eso, por mucho que quieras, el soltarlo, también lo que decimos, es un desafío. O sea, no hay nada fácil en este sentido. Y en eso quiero hacer también doble clic de los inicios que hemos comentado, de que todos habéis dicho un poco que nadie ayudó, más allá de familia o amigos o esto. ¿Qué cosas consideráis que son las más difíciles de ese inicio, que no contabais con ellas? Que de repente, cuando empezasteis, os estampasteis contra esa situación de decir, pero ¿y esto de dónde sale? ¿Cómo es posible que se me pida esto? O incluso que no sea externo, que sean cosas tuyas propias, de decir, pues mira, a mí esto se me ha hecho mucha bola y yo no esperaba con ello. Cuéntanos un poquito. En esto soy experta, ¿no? Bueno, pues a ver, lo primero, el tema de la facturación. El tema de hacer facturas, yo lo he llevado siempre fatal. Y luego, pues yo tuve una complicación muy grande con el tema de los aires acondicionados en la clínica. Entonces, bueno, me vino un día y tenía, pues realmente tenía un montón de dinero que pagar porque me habían puesto una denuncia por haber puesto los aires acondicionados cuando no podía haberlos puesto. Claro, yo no tenía ni idea de que esos aires acondicionados no podían estar ahí, porque ya estaban anteriormente. Entonces yo lo único que hice fue quitarlos y poner unos nuevos. Y no se puede. Entonces, bueno, son pequeñas cosas que creo que está a la orden del día y que, por ejemplo, a algún otro compañero pues le he avisado yo ahora recientemente, oye, ten cuidado, mira bien todo, porque claro, yo tenía todos los papeles, tenía todo el proyecto, tenía todo firmado, pero esos aires acondicionados realmente no podían estar ahí. Entonces, bueno, pues para mí eso, por ejemplo, fue una complicación que fue todavía, estaba una semana abierta y de repente pues ya tuve esa complicación. Entonces fue como, no puedo más. Sí, son cosas que Son además sí, son como son muy cosas. aleatorias, ¿no? Que yo Y creo que es lo que le dependen- pasa mucho al emprendimiento en general, ¿no? Que estás un día tranquila, ya estás contenta con tus Sí, nuevos venga, aires, no voy a sé qué, y empezar. resulta que eso no se podía. Y es como, ¿por qué? ¿Por ¿Y qué? qué tasa? ¿O qué? Este tipo de cosas. O yo qué sé, hacer inversiones, a lo mejor a mí eso me pasó inicialmente. Invertí en material que a día de hoy todavía no he utilizado. Entonces fue como que me volví loca pensando que si yo tenía todo el material que ya tenía anteriormente la otra clínica, que llevaba un montón de años, lógicamente, que así me iba a funcionar, ¿no? Entonces son como pequeñas inseguridades un poco que te creas y que ahora, pues mira, a día de hoy todavía tengo pues un test que no he ni siquiera abierto, ¿vale? Porque nadie me ha llegado con esas características y no he podido utilizarlo. Entonces, bueno, son como cosillas que yo creo que nos agobiamos muchas veces inicialmente con cosas que realmente no tienen importancia, ¿no? Lo importante es que tú estés bien, estés con ganas, tengas todo en orden legalmente, para mí eso es primordial, y que, por favor, que tu local cumpla con todas las... Y no cambian los aires de cualquier manera. Eso hay que los aires mirarlo por acondicionados. si acaso No, pudiera sí, es ser. verdad que todo esté legal, porque es complicado. Al final son muchas cosas que tienes que pagar, es una inversión que al final pues todos hemos hecho y que al final acabas pagando cosas que luego pues no tenías por qué pagar. En mi caso pues fueron lo de los aires acondicionados. Yo creo que las licencias tienen muchísimas trabas. O sea, para mí en el ayuntamiento fue una cosa tediosa, larga, papel que va, papel que vuelve, menos a lo mejor sanidad, aunque ya teniendo el proyecto y haciendo ya la reforma, en medio de eso tuvimos que inventarnos un baño más, porque bueno, la primera vez que vio el plano en sí, pues no se dio cuenta que necesitábamos un baño evidentemente para las personas que venían, los clientes, y luego otro para nosotras. Entonces, bueno, son pequeñas cosas, pero te quitan un poco el sueño y te alargan un poco el momento. De hecho, en medio de los papeleos, a mí una de las circunstancias que me pasó sin ningún tipo de alteración fue que me llamó al timbre la policía local para decirme que no tenía abierto el garito, que porque estaba con la clínica abierta. Bueno, pues un problema de un administrativo que no había dado, que no sé qué, pero bueno, pues son situaciones como nada agradables. Y bueno, que se alarga lo de los tiempos, yo también creo que es, no sé, me parece que tampoco es claro como desde el principio toda la documentación que tienes que aportar, todas las cosas que tienes que hacer. No hay una estimación tampoco cuantitativa. Yo ya hablo, ya llevo años, pero no sé, no lo recuerdo fácil ni cristalino. No sé, recuerdo trabas, no sé. Sobre esto, o sea, lento. yo creo que el aprendizaje casi un poco es contar con que se va a dilatar. O sea, porque Sí. lo que decimos, como no hay una estimación ni de tiempos, tal, yo contaría siempre con que el tema costes se va a dilatar, el tema tiempos se va a dilatar y no sobredimensionar desde un principio un poco lo que dices, porque lo suyo igual es irlo evolucionando, ¿no? Sí. Tú, Juan Carlos, has estado en una reforma hace muy poquito de tu clínica. Sí. Cuéntanos, con todas las experiencias pasadas que ya tenías y aprendizajes al respecto,
un poco qué has cambiado esta vez con respecto a las otras veces, porque precisamente has tenido la oportunidad un poco de este aprendizaje de toda esta Eso vorágine. es. O sea, yo tengo un recuerdo de la primera clínica, como ellas dicen, la parte de licencia sanitaria súper complicada y la parte de licencia ayuntamiento muy complicada. Es decir, lo normal es que tú piensas que va a haber un protocolo o va a haber unos TIC determinados en el que tú dices, vale, pues yo voy a preparar este material, esto y yo lo entrego y una vez integrado, como yo ya sé correctamente lo que me piden, pues lo hago. Pero no existe ese documento realmente claro, ¿no? Incluso a veces queda un poco a la interpretación, ¿vale?, del inspector que te lo valore, ¿no? Porque te dice, bueno, no, esto sí, esto no hay problema. Y llega otro y te dice, no, no, esto es indiscutible que tiene que estar, ¿vale? Entonces, no es claro. Tú pedir una licencia sanitaria no es claro. O sea, no es algo que tú, lo que hablamos. Un listado, esto lo hago, esto lo hago, esto lo hago. Entonces, eso te genera pues una sensación de decir, yo segunda vez no voy a emprender. Yo, por suerte, lo que fui haciendo fue creando mis propios documentos y entonces fui apuntando, esto me lo piden, esto me lo piden, esto me lo piden, esto me lo piden. Y en la siguiente vez, yo ya lo que hice fui primero a Sanidad y le dije, voy a montar una clínica, confírmame que es todo esto lo que me vas a pedir. Y eran las siguientes, en las sucesivas hemos hecho exactamente lo mismo. Teníamos un matiz diferenciador que es policlínica y al ser policlínica pues pasas a Valladolid, cuentas con diferentes servicios y tienes que hacer como 2 inspecciones, una que se llama de instalación y otra que se llama de... No, una de instalación y otra de apertura, ¿no? Como lo que vas a montar. Entonces, para mí las mayores trabas fueron las licencias, tanto ayuntamiento como la parte de sanidad, pero sobre todo la sanidad porque queda mucha interpretación. Nosotros hemos tenido 2 inspectoras diferentes y cada una tenía sus interpretaciones. Entonces, bueno, pues esto no puede ser así. Todo tiene que ser objeto de ley, tendría que ser si esto es A, pues es A, si es B, si es B. No, bueno, sí, a lo mejor un baño aquí, pero venga, si lo hacemos así, pues ya está. Entonces, cuando tú te enfrentas a coger un local, no lo tienes claro tampoco si ese local te vale al 100%. Pero insisto, para nosotros la facilidad ha sido el haber tenido experiencia, el haber fallado ya, y entonces tener ya un listado, un check, y así es mucho más rápido, ¿no? Ya sabes cómo van los cronogramas. Cuanto antes meta los papeles, antes empieza. Que luego me tardan 3 meses, no pasa nada. Ya me llegará, ya habré firmado el contrato. Pero si esperas a firmar el contrato para no sé... Sí, como esperes un poco a los tiempos. Entonces, al final son meses que son estás muchos perdiendo, estás gastando pues, dinero, estás perdiendo ahí un dinero que se está yendo y realmente no ves retorno. Entonces, si ya lo sabes, pues yo creo que vuelves para atrás y dices, espérate, la próxima vez que lo haga, ya lo haría de esta forma. Pero vamos, yo los mayores problemas, ya te digo, las 2 licencias, la sanitaria Sí. y la parte del ayuntamiento, pero porque no hay un documento claro en el que digan, toma, entrégame esto y se acabó. Y vamos para adelante. No. Sí, luego tiene todas las complejidades estas que estáis comentando y demás. Pero ¿y el recuerdo de abrir la trapa, digamos, la primera vez? ¿Cómo lo recordáis ese día? El primero. Bueno, yo hice una fiesta de apertura. Ah, Porque bueno. me hacía mucha ilusión. Entonces, bueno, hice una fiesta de apertura y entonces pues fueron toda mi familia y todos mis amigos. Y ese día, o sea, justo esto lo hice un viernes y entonces el lunes fue cuando abrí realmente sola, claro, porque el viernes estaba toda la gente, entonces yo me sentía pues muy bien, ¿no? Pero el lunes el abrir y el decir, vale, esto ya no es broma, esto ya empieza y eres tú ya la que está aquí un poco al mando de todo. Muchos nervios y muy feliz, la verdad es que muy feliz porque empiezas a ver que realmente eres capaz de hacer cosas que a lo mejor antes eras capaz de hacerlo, pero un poco con supervisión, entonces no pensabas que fueras capaz de hacerlo, ¿no? O sea, como esa sensación. Y luego, pues nada, es muy agradecido. Al final, trabajar pues con personas como es que los 3 trabajamos un poco en la misma dinámica, en la misma sintonía, entonces yo creo que trabajar con personas en tu día a día, pues es llegas a casa pues feliz y con niños pues ya ni te cuento. Ujú. ¿Y otras experiencias de ese primer día? Es que yo no lo recuerdo así como único, claro. Es que mi experiencia es, yo en la clínica, o sea, en la universidad, siempre con equipo. A lo mejor lo puedo sentir, a lo mejor los cambios un poco de no estar con personas. Siempre en equipo, que es algo que yo siempre he querido, o sea, no quería estar sola. Hay un momento muy pequeño en mi día a día que estoy sola, pero enseguida tengo a una de las que fue compañera psicóloga que empezó de prácticas y enseguida la enganché como, quiero que seamos tándem. Y no sé, ya llevaba la clínica allí y tenía mucho respaldo, o sea, no tengo esa sensación nunca de primera apertura, porque ya iba como siempre con acompañamiento, aunque primero monté yo mi consulta, como decíamos antes, y luego ya la clínica, pero sí que es verdad que en el último sitio donde estamos ahora, sí que es verdad que fue, o sea, como muy fantástico, este sitio ya es un poco como yo quería. O sea, la primera consulta fue como un poco, bueno, pues lo que se puede, y ya en esta, que para mí es la primera reforma,
pues claro, sí que es un poco como esa sensación de esto está como a mí me gusta. Las Sí, cosas que a mí me esa gusta con... ilusión, Sí, ¿no? sí. Le voy a dar, vuelvo a decir que es que en mi caso ya tengo a todo el mundo, incluso en clientes, ya tengo muchos pacientes, pero voy a poder hacer mejor las cosas. Ese recuerdo sí lo tengo, sí. 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 ¿Tú, Juan Carlos? Yo sí que tengo, o sea, sí que tengo el recuerdo porque, como os decía al principio, sí que venía de tratar individualmente a los jugadores, ¿no? Pero claro, de repente ya te plantas en la parte legal, ¿no? Y entonces pues tengo el recuerdo de... Y me tienes que firmar la ley de protección de datos. Y espera, y el consentimiento de tratamiento. Y que yo dije, hostia, se me está yendo un rato en esto, que claro, que yo no caía, ¿no? Y entonces en ese momento, bueno, que a vosotros os conocía ya de antes, ¿no? Pero dije, hostia, es que si todo esto no está, mucho peor. Entonces, yo sí que tengo ese recuerdo, ¿no? De esto es la realidad, ¿no? Lo otro es el, venga, túmbate en la camilla, cuéntame Claro. qué te pasa, vamos allá. Y aquí espérate, dime los datos que te voy a rellenar la ficha, me tienes que firmar esto porque es... Pero sí, me lo tienes que firmar. Ay, y esto también. Y luego la hora de cobrar, ¿no? Cuando vas al y tienes que cobrar, ¿no? Esa sensación de te voy a cobrar por esto que te he hecho. Entonces yo sí que tengo ese recuerdo el primer día que por suerte pues era la hija de una compañera de trabajo y la parte clínica fue muy bien, lo que te digo, pero de repente te encuentras con esa burocracia y ahí fue como mi mayor choque de esto ya es otra cosa, esto ya es de verdad, ¿no? Esto Sí, ya no es y ese de... primer cobrar que yo creo que vamos, a muchos nos ha pasado que da hasta apuro. Sí, sí, sí. El pedir dinero parece una cosa que da apuro. Sí, es verdad, porque yo además, como te digo, era la hija de una compañera. Yo, ¿qué haces? ¿Cobras o no cobras? Pues claro, es una esta, pero tú tienes que mantener esto. Yo decía, entonces entras en esa tesitura, ¿no? Que muchas veces no sabes qué hacer, pero que tienes que hacerlo. Es decir, es que es parte del juego, tienes que hacerlo así. Puedes tener tratos de favor en determinados momentos, pero oye, yo voy al supermercado y no le digo, soy... El que vine siempre a comprar el pan. Claro, ¿eh? Entonces, Ya bueno, me conoces. eso te iba a decir, eso tiene sus matices, pero yo sí que tengo ese recuerdo, ¿no? Del primer día de esto ya es otra historia, esto ya es de verdad, ¿no? Sí. Yo solo he oído muchas veces lo de que cuesta cobrar al principio, porque parece que estás haciendo como algo raro. Yo creo que tenemos también en España una relación con el dinero un poco particular, que en otros países está más naturalizado el hablar de dinero y demás. Aquí parece que es como algo... Yo también te añadiría un concepto que tengo, pero eso sí que es como así hablando en otros ámbitos. O sea, yo es ese punto de el autónomo o no autónomo. Eso sí que me pasa y me sigue pasando con muchas familias. A mí me sigue costando cobrar, ¿eh? O sea, yo no es que a lo largo de los años, yo creo que eso no. Pero sí que creo como que la gente da por hecho que todo el mundo está contratado. Y eso es algo que yo me he encontrado desde el inicio de los inicios. O sea, para mí siempre ha sido el mundo autónomo. Y entonces, bueno, miento, cuando estaba en la universidad estaba contratada, pero cuando he arrancado yo sola siempre he sido autónoma y eso sí que es verdad que a veces lo notas y poner esos límites también a nivel de protocolo y realmente querer es que esto es una empresa, es que yo vivo de esto, a mí me parece que me ha costado más ahí. O sea, el tener ahí ese punto de no solo el servicio, sino otras cosas. O sea, ahí eso creo que el mundo autónomo, no sé, no todo el mundo está relacionado con el mundo autónomo, entonces no lo entiende. Piensa que estás allí, piensa que no hay problema porque no vengan, piensa problema porque en el último momento te anulen, Sí. Piensan que no pasa nada porque no te paguen. Creo que ya habéis puesto algo así Hombre, bueno, como... no sé si eso estará tan extendido. No de sé, es que pensar es no como, pasa bueno, nada pues por ya en pagar, algún ¿no? momento Ya te ha pasado pagaré. el trimestre y es Ah, como, bueno, bueno, tal, o sea, no sé, pero yo creo que de verdad, bueno, como todo casos, ¿no? Pero yo en muchas de las situaciones es que viven otra realidad. Entonces yo creo que no, ese momento autónomo no sé si lo llegan a comprender. Eso sí que me he encontrado, esa dificultad ahí de tener que pedir que paguen Sí. porque... Lo que tienes que Pero hacer yo es Que nosotras no cobramos en el momento que vienen, ¿sabes? O sea, no es Ya. sesión... No es inmediato. No es que a lo No es mejor es inmediato, tu pero yo- sensación... por bonos No, o... Pero yo inmediato. bueno, yo no sé, yo muchas veces tengo la sensación que es porque es un servicio, porque no es algo tangible, no es un objeto. O sea, tú sabes que ir a esta botella de agua y te la vas a llevar, me llevo la botella, Y pago por ella. pago por ella, ¿no? El servicio, como es algo intangible, bueno, si son 5 minutos, solo es consultarte, solo es decirte, solo es eso, Sí. ¿no? Y como que dan por hecho que efectivamente tú vas a estar allí de apertura a cierre, ¿no? Y como, bueno, si tú vas a estar aquí igualmente, ¿qué más te dan, Sí, no? hay algún niño que te Claro, pero pregunta, es lo que te ¿tú digo, vives ¿no? aquí? ¿No tienes la cama? La cocina. Entonces, ¿Tienes bueno, aquí? Digo, pues no, cariño. O sea, yo creo que se mezcla eso y luego el concepto salud, ¿no? Al final nosotros estamos acostumbrados a que la salud pública es gratuita, es universal, ¿no? Y tú vas a urgencias y te atienden, ¿no? Y ya está, no das por algo normal, ¿no? Entonces tú piensas que esto va como algo así, ¿no? Bueno, tiene su sueldo y yo voy allí y ya está, ¿no? Entonces, pero yo creo que es eso, ¿eh? Que no es algo, un objeto que yo cojo, me lo llevo. Como yo estoy allí y este tío, pues ¿qué más le da? Tiene que estar aquí, en el bar. Ujú. 1 hora, 1 minuto, 2 horas, o el tiempo que esté.
Y eso, Elisa, por ejemplo, ¿cómo se gestiona ese, Uy, yo eso lo ese llevo muy mal cobro que se todavía. está empezando a desaparecer? Nada, Que yo el es servicio verdad se que hizo en eso tampoco y- soy un poco ejemplo porque soy un poco despistada en cuanto que, pues bueno, al final hay gente que también tiene dificultades económicas, te lo comentan antes, no hay ningún problema. Pues bueno, al final este tipo de servicios lo primordial en este caso pues son los niños o bueno, alguien que realmente lo necesite. Entonces, bueno, tú te puedes un poco adecuar, ¿no? Pero cuando llega un poco el cierre del trimestre, pues yo alguna vez he tenido que avisar de, oye, que voy a hacer el cierre, te mando la factura y entonces pues vuelves a reenviar un poco y ya con eso, pues yo creo que se dan por aludidos. Yo creo que hay gente que no lo hace con maldad, ¿no? Pero es verdad que, claro, al final tú en tu día a día te metes en la cuenta y dices, jo, o sea, todavía me falta por cobrar esto y esto y esto. Entonces, claro, tienes que ir metiéndolo, tienes que ir declarándolo, tienes que ir. Pues claro, hay cosas que tienen un poco sus tiempos y lo tienes que hacer. Entonces, bueno, pues. Y bueno, y lo del tema de no avisar con antelación, yo eso también lo llevo muy mal. Ya he puesto un de que, bueno, que si no se avisa con 24, 48 horas de antelación, obviamente si es por algo que ha pasado Sí. o alguna enfermedad o tal, pues no pasa nada, ¿no? Pero un poco el avisar y el que si no, pues que se va a cobrar la sesión o la mitad de la sesión. Claro, es que algo en esa línea hay que acabar teniendo porque, Mm. o sea, no sé en vuestros casos cuánto diríais que es el porcentaje de gente que falla su sesión, pero en cualquier caso es algo que pues, te hace un agujero ahí, que Y dices, de tiempo tengo también, un porque tiempo al aquí final. tirado que mm, podía estar disfrutando otra persona, aunque solo sea eso, adelantando a alguien que... claro. ¿Cómo lo valoráis eso, el impacto en vuestras clínicas? ¿Es un impacto grande? ¿Es un impacto pequeño, pero que evidentemente gustaría que no sucediese? Yo a lo mejor el porcentaje no es mucho, no sabría darte números, pero no es mucho. Lo que sí es verdad es que hay un cambio, que yo al principio cuando comienzo como autónoma y el resto también lo son porque trabajamos en muchos sitios. Entonces ahí el impacto, aunque duele porque te lo dicen a última hora y porque normalmente, mira que trabajamos con niños y con adolescentes, pero muchas veces no es porque esté malito, nos pasa a todos. Pues, he ido a buscarle a las 2 de la tarde, no te lo puedo Sí, ya llevar, está. obvio. Otras cosas de despistes, de, pues teníamos hoy, y cuando te está llegando el recordatorio de Archivex, o sea, bueno, estas cosas que suceden a día, sí son bastantes, pero creo que para mí ha tenido un impacto distinto. Cuando éramos autónomas y facturábamos y teníamos una relación laboral, bien. En el momento que ya cambias y ya tienes a personas que están contratadas, ese tiempo te genera dos cosas. Una, que sigues teniendo lista de espera y no puedes atender. No he podido recolocar a una persona que no ha podido venir y necesita ese hueco, ya no tengo otro. Y además, pues esa persona que está ahí pues tiene una hora que sí, que tenemos 1000 cosas que sacar, pero no sé, sí, yo creo que ahí es como un impacto distinto después de ese cambio, que por lo menos en mi caso, Sí. que ha habido un cambio ahí entre ser relación laboral Sí. de autónomas a tener contratadas. Y eso vosotros, Juan Carlos, Sí, como un nosotros sí poco... tenemos muchas cancelaciones, ¿eh? Nosotros no tenemos ningún castigo, ¿vale? Pero es cierto que tenemos unos, sí te diría que el 20% a diario que cancelan. Al final, cuanto más volumen, pues más probabilidad de que gente te cancele, ¿no? Si tienes 10 citas, sabes que 2 o 3 pueden fallar en el día, pero al final si están pasando 80, 90 al día personas, sí te van a caer, seguro, ¿eh? Cerca de 10 personas. Entonces, por suerte tenemos a las chicas que están en administración que ya conocen a la gente, entonces dicen, espera, porque este yo sé que le venía mejor si le adelantábamos y le llaman, enseguida se cubren el hueco, ¿vale? Pero efectivamente, cuando yo estaba solo, pues te quedas allí, te lo has comido, Claro. y si no, tienes que poner algún tipo de castigo de, oye, al menos esta hora me ha servido. Pero sí hay un volumen alto. Y nosotros nos damos cuenta, incluso dependiendo del servicio, de cuánto le vaya a quitar de dolor o cuánto eso, o sea, te cancelan más o menos. Es decir, si nosotros, por ejemplo, sabemos que el tratamiento que hacemos con el médico, como le va a quitar el dolor prácticamente instantáneo, es como, este no lo cancelo. Ya. ¿Sabes? El del fisio bueno y el que tenemos para ejercicio, o sea, ya es como, Ya. "Buah, encima me va a costar a mi trabajo ir que está lloviendo. Sí. Nah, paso, es como, ese no voy a ir, ¿sabes? Y luego nosotros con el tema de, que hablabas, el tema pues de cobros, de cómo hacemos, nosotros por ejemplo lo hacemos a la inversa. Ahora lo que hacemos es, trabajamos con un sistema de bonos. Lo cobramos por anticipado. Yo digo que nos apalancamos en el paciente, ¿no? Es el paciente el que nos presta el dinero sobre el que podemos ir un poco creciendo, ejecutando, ¿no? Y que luego al final él sale beneficiado, sale más barata la sesión Sí, y luego lo está. va a esto, ¿no? Es a la hora de hacer el cobro. Pero ni lo marcamos ni nada. Es decir, jugamos un poco con eso. Esto lo cobro adelanta, pero bueno, si falla, si no eso, tampoco te lo vamos a marcar. Yo creo que cada uno tenemos nuestra estrategia en nuestra empresa, en nuestro negocio, ¿no? Y un Sí. poco por donde queremos verlo. Pero desde luego, pues un poco lo que contáis, ¿no? Llegar a final de trimestre y no va a pagar, yo tengo que escribir no sé qué. Eso, si ya es
mal pedírselo así en mano en el momento, imagínate decirle, y es que me debes todo esto. Ujú. Sí, ahí nosotros también, ¿eh? O sea, tenemos, es verdad, que el pago anticipado y las familias saben, pero da igual. O sea, quiero decir, lo que pasa es que, claro, yo ahora mismo soy la gestora de los cambios, entonces me sé los horarios de los 100 pacientes que tenemos y las logopedias que tienen y los días a los que van a fútbol. Entonces, cuando te piden un cambio, Ya sabes, yo soy la sí. persona que gestiona todo eso, entonces a mí también me hace una carga mental extra de pedir cambio porque saben que lo tienen pagado. Entonces, si no saben que lo vas a intentar recuperar porque saben que los necesitan sus hijos o ellos mismos, tenemos cada vez más jóvenes adultos, y si no, que lo van a descontar del mes siguiente. O sea, yo creo que no tiene tanto que ver. A mí me genera más que si ya lo han pagado. Yo creo que es más la vuelta otra vez Sí. la agenda Sí, de porque nuevo, muchas otra veces vez a la vas como agenda, otra vez a con- la agenda. Sí, Ahí sí suena noto- secretaria, ¿verdad? O sea, ahí suena que hay que poner ahí un rol, ¿verdad? Que eche una mano con eso, Mm, porque sí, veo sí. que te saturas aparte mucho y es que es normal, o sea, es que lo que decís, como sanitarios, pues lo que os gusta y lo que os apasiona es lo sanitario, pero claro, hay cosas de esas pues que igual lo suyo es irlo delegando un poco, pues en la medida de lo que se vaya pudiendo. Os quería ir preguntando por ir cerrando, porque se nos va alargando también el programa un poco de hoy. En todo esto del emprendimiento y demás está la parte del personal, ¿vale? Más directamente o un poco más como colaboradores y demás. ¿Cómo valoráis el momento actual en términos pues, de cómo es esa colaboración, de lo difícil o fácil que es llevar el día a día? Qué es un poco lo que veis que es lo que igual os da un poquito más guerra y cómo lo paliáis? Por ahí va un poco la pregunta. Venga, Juan Carlos. A ver, yo, o sea, si me preguntas en términos generales, lo veo complicado. Es decir, la contratación no está fomentada, no está incentivada. Entonces, a la hora de contratar, lo que te entra son más fantasmas, más miedos que alegrías, ¿no? Es decir, bueno, es que si contrato a este, no pasa nada si se da de baja, no pasa nada si eso, y encima para contratarlo va a tener X ayuda, X determinación. Entonces, yo creo que ahora mismo lo que más nos cuesta es el decir, voy a encontrar personal, primero que si lo encuentro, y luego encima que esta persona no me vaya a generar problemas o conflictos o sobrecargas, ¿no? Pero yo creo sobre todo que no está incentivado. O sea, mi mayor problema es porque si yo dijese, bueno, me arriesgo, pero es que además voy a tener un tipo de ayuda que en caso de que eso, pues oye, X dinero me va a aportar el gobierno o el sistema de lo que sea. Y justo ahí no. Entonces, eso no está favorecido, desde luego. Y luego, pues un poco filtrar o cribar en las entrevistas, que como siempre, pues se puede fallar. Eso es indudable. Sí, que al final, o sea, el paliarlo es intentar tener buen ojo, sea lo que sea Eso es. eso. Y Sí, sobre todo yo actitud. O sea, yo, por ejemplo, he visto compañeros que han entrado que no sabían absolutamente nada, ¿no? Pero le echan ganas y es que además los ves que es que son como esponjas, se lo cuentas una vez y... Y además tú dices, coño, pues es que a lo mejor en la próxima entrevista ya me fijo en esto. En que no tiene que tener un super currículum, sino realmente esas ganas de decir, no, no, si yo lo que quiero es trabajar y aprender y estar y no sé qué y tal. sí, porque quizá eso es, y me suena un poco que es la dinámica que se oye, la actitud, así más que la aptitud. Igual estamos en un momento en el que la actitud falta un poquito, o cómo lo veis. Yo sé que creo que, o sea, para mí ha sido clave coger eso en prioridad. O sea, yo creo que para la gente que ha estado un montón de tiempo conmigo, para la gente que sigue y para la gente última nueva que es muy reciente, o sea, sobre todo esa actitud. Algunas pues tenían, pues lo que decía Juan Carlos, menos experiencia por diferentes razones, no tanto a lo mejor currículum, yo ahí no, lo nuestro es como muy especializado. Entonces, al final el TEA, el TDAH, o sea, es como has tenido algo de contacto con, o altas capacidades, pero aún no teniendo contacto con, si la actitud es buena, yo también es verdad que lo valoro más, o lo he valorado más Porque hasta ahora. en tu caso que trabajas con mucho niño también, ¿qué estás viendo un poco que haga que en general la gente diga que la actitud ha cambiado? ¿O hay algo ahí que tú notes que digas, esto es lo que igual les condiciona o no? ¿O no notas eso y somos los típicos que siempre se quejan de las generaciones anteriores o estas cosas? A ver, yo sí que noto que a lo mejor, pues bueno, es importante poner límites. Entonces, bueno, esto mi compañero psicóloga sabrá un poco más, ¿no? Pero bueno, yo creo que estamos ahora entrando en una nueva época y en una nueva era donde también los niños están expuestos a muchas nuevas informaciones,
hay que empezar a filtrar un poco a qué se les expone, durante cuánto tiempo. Entonces, bueno, el tema de las redes sociales. Estamos un poco en una era un poco complicada, pero yo creo que encontraremos la forma de poder compensarlo y bueno, no sé, tampoco es que haya un cambio en estas generaciones ni nada por el estilo. Yo creo que bueno. Yo es que he notado un poco porque tengo mucha gente de prácticas. Hemos llevado Sí. siempre convenios con muchas universidades y siempre he tenido tutorizaciones aquí con la Ponte, con la USAL. No sé, yo creo que sí hay un cambio. O sea, hay un cambio incluso pues estoy al principio y quiero aprender. Ahora, yo soy mucho más mayor que vosotros, entonces no sé, pero sí recuerdo eso de cualquier cosa. O sea, bueno, para mí fue un regalo entrar en la universidad, ¿no? Pero yo iba a hacer unas prácticas y estar allí moviendo cafeses. O sea, es que... Y entonces, no sé, siento que sí hay un pequeño cambio en las últimas generaciones de actitud. Valoras mucho cuando viene alguien con muchas ganas de aprender y de, venga, que me ayudes a modelarlo, a cambiarlo, yo tengo esta base y soy esto. Yo ahí sí noto un pequeño cambio de actitud. Bueno, saber, o sea, si hablamos un poco de eso, de alguien que venga a lo mejor nuevo a trabajar, yo sí, en ese sentido sí. Pensé que estábamos hablando un poco más de cara a las nuevas los generaciones niños, que vienen, sí, ¿no? Pero bueno, niños. a lo mejor sí, de cara un poco a la gente que ahora mismo pues acaba de terminar la carrera o demás, yo recuerdo que cuando empecé a trabajar, pues eso, no tenía nada de experiencia. Empecé a trabajar con 3 horas y yo estaba, bueno, feliz de la vida, con unas ganas inmensas de aprender, pues al final entraba en un gabinete donde llevaba ya un bagaje muy largo, entonces yo estaba agradecidísima de poder, con mi poca experiencia, empezar a trabajar. Entonces, bueno, en ese sentido sí que veo que a lo mejor pues sí que se nota como que vienen a lo mejor exigiendo un poco más pues de la cuenta, ¿no? Un poco, pues bueno, no sé, creo que sí, en ese sentido a lo mejor sí que noto un poco más de Sí, cambio. yo eso, como que he tenido algún perfil ahora para la baja maternal, pues eso, de hacer entrevistas y tener pues profesionales que te decían, es que solo para esto no, Claro, si ya eso fuera sí. un contrato indefinido sí, si ya tal, o sea, bueno, esa diferencia. Sí, que hay que intentar detectar ese brillo en los ojos, ¿no? En esas entrevistas. Ahora, a Juan Carlos, que ya lleva más experiencia, tiene No, mucha no, no. O sea, ya yo creo verás. que ha cambiado indudablemente. Pero, quiero decir, nosotros mismos y el estilo de vida en general, ¿no? Quiero decir, yo tengo el recuerdo de mis padres que antes trabajaban mañanas y tardes sí o sí, ¿no? Incluso los sábados era como un día laborable, ¿no? Que se contaba de que la gente trabajaba el sábado y estaba como, bueno, aceptado, bien visto, ¿no? Y sin embargo, yo creo que todos en general ahora llevamos un poco para atrás, ¿no? Todos intentamos tener pues un horario de mañana o un horario continuado, no partido todos los días, ¿no? Y a la hora de contratar, eso es un poco lo que te pide la gente, o sea, te pide ciertas comodidades, que efectivamente generacionalmente antes era lo contrario, ¿no? La gente decía, bueno, pues he hecho unas horas más y así me saco un dinerito más y tal, y no sé qué, y ahora es un poco, no, otra perspectiva. Quiero también vivir la vida, quiero también tener tiempo libre para poder disfrutar eso que gano y tú como empresario también tienes que adaptarte un poco a eso, tienes que saber, nosotros de hecho lo que ofrecemos siempre es jornada continua y viernes por la tarde libre. Y el que vuelva a entrar el lunes por la tarde, pues tienes 3 días. Y hay gente que tiene la jornada de lunes a jueves. Y entonces tú te vas dando cuenta que esto, la gente lo que quiere es esto. Yo quiero contratar, ellos quieren trabajar, pero a esta forma. Pues también tenemos un poco que amoldarnos. Es que si no, no. Y cuando los clientes nos dicen, y viernes por la tarde, yo le digo que si no, no tengo trabajadores, ¿eh? O sea, no voy a encontrar, seguro. Porque ellos exigen y yo me amoldo y es un ten con ten. Entonces, indudablemente ha cambiado y nos tenemos que adaptar y es la única forma en la que encontraremos, ¿eh? Si no, vamos con... Pero yo creo porque todos, yo también, ¿eh? O sea, yo lo digo, ¿eh? O sea, bueno, yo porque tengo el gusanillo, igual que ella dice, no, yo voy a un sitio nuevo y aprendo y no sé qué, y me da igual que no me paguen, si yo saco algo, aprendo algo, me da igual, me va a venir bien, ¿eh? Pero yo lo que quiero es que luego el que entre pues también tenga buenas condiciones, esté contento, esté a gusto, todos bien y ya está, asumir que hemos cambiado. Sí, Bien. pero lo que dices lo veo súper interesante, que al final es entender este panorama que es el que es, en el que estamos viviendo, encontrar a esas personas que tienen ese brillo en los ojos y tal, pero que también tiene un punto de renuncia desde el punto de vista de la empresa, de decir una cosa es lo que yo querría y otra cosa es lo que puedo también hacer, que es un poco lo que dices, que tienes que encontrar ese punto medio de decir, pues el viernes por la tarde no, porque es que si no, no voy a poder tener gente o no puedo cubrir los turnos o tal o cual, ¿no? Y es una realidad que yo creo que es complicada porque como emprendedores, lo que decíamos antes, echas más horas que un reloj, te da igual y lo disfrutas, entre comillas, porque al final es un poco en lo que estás, y bajarte un poco de ese ideal y demás, pues hay veces que igual no es tan fácil. O sea, que evidentemente todos queremos una jornada más sencilla, pero también ves a los pacientes queriendo esas horas o esos momentos que pues igual para ellos son más cómodos, ¿no? Entonces es difícil y es interesante lo que dices, buscar el sistema pues que
Sí, sea yo bueno creo para todos. Sí, porque yo es creo si que no- sí. Nosotros, o sea, antes veníamos del horario partido de mañanas y tardes, ir así todos los días, y yo era el primero que decía, pero ¿quién va a querer una cita a las 2 del mediodía o a las 3 del mediodía, ¿no? Si la gente está comiendo. Y ahora abrimos de continuo y nos damos cuenta que a las mediodías hay gente que incluso le viene bien. Porque salen de trabajar, el niño lo recogen del comedor y luego vienen o viceversa. O sea, se los organizan e incluso, no, si a mí me viene bien al mediodía, porque es justo mi mejor momento. Y a veces nos creamos nosotros esos, no sé, esas historias en nuestra cabeza y no. Y los trabajadores, y yo lo entiendo, porque yo también quiero mi tiempo libre, quiero disfrutar. Y mi ideal sería porque estuviera abierto todos los días, sábados y domingos, porque hay gente que quiere, porque. Ya, pero. Yo no, mi ideal no, que estuviera abierto todo el tiempo, no. De No, hecho, la si mientras última no estés psicóloga... tú. que estuviera abierto, ¿verdad? Que la abrieras y que se gestionara Claro, solo. por eso. No, pues fíjate, la última de las psicólogas ha entrado, que yo nunca hemos ido 5, por eso mismo, porque ahora mismo cubrimos las mediodías. O sea, quiero decir, ha sido un cambio hacia ya no solo tardes, ya con colaboración con profesionales con coles mañanas, ya evaluaciones, diagnóstico hacemos muchísimo mañanas, sino que ahora ya tenemos los mediodías. Entonces ha sido tiene que haber compatibilización para que todo el mundo pueda irse de aquí. Gracias. Ha sido más por ahí, Claro. fíjate, al Pero y revés, ahora no por yo- miedo a abrir, sino por Pero a nosotros, por excedente de ejemplo, ese abrir. modo de va nos permite hacer como lo que te digo, turno de mañana o turno de tarde. Entonces yo, por ejemplo, los compañeros ya saben que en su jornada, pues hoy estoy de mañana, hoy estoy de tarde. Y entonces cuando hemos tenido que fichar gente, la gente que venía a entrevistas le decíamos, ¿por qué te cambias? ¿Por qué quieres venir a trabajar? Decía, no, si donde estoy como método de trabajo estoy bien, pero es que me paso todo el día metido en la clínica. Es que o sea, al final, aunque son las 8 horas, pero son 4 por la mañana, 4 por la tarde, o sea, una hora extra ya son. Mientras que de esta forma ya saben, tengo mi mañana libre, o mi tarde libre, o no sé. Y entonces yo digo, es que hay que jugar a esto. Tenemos que jugar a este juego. No queda otra. Si yo les impongo que tiene que ser mañana y tarde, no encuentro gente. Seguro. Sí, Segurísimo. porque yo creo que es casi la dinámica que se ha instaurado un poco y que como empresarios pues al final te condiciona mucho es eso de no encuentro gente. Porque creo que la gente ha hecho ese cambio, ese clic de decir, pues no lo cojo. O sea, ya está, ya saldrá algo o lo que sea y creo que eso es lo que ha cambiado, que igual generaciones anteriores pues dicen, pues mira, si esto es así, es lo que hay y lo cojo. Ahora yo creo que una generación, un cambio cultural que estaba viendo, ese otro decir, pues yo esto no y ya pues ya saldrá Saldrá lo que otra sea o tal. Y estamos como un poco en esa deriva. Y ya por cerrar, para que no se nos alargue excesivo, cada uno decidme qué es lo mejor de haber emprendido, porque hemos sacado mucha cosa así que es complicada, que no sé qué. ¿Con qué os quedáis? ¿Qué es lo que recomendaríais de esto de emprender o lo más chulo para animar a la gente que está en dudas? Yo creo que al final es como buscar un poco lo que tú quieres darle a los demás. O sea, yo creo que al final el emprendedor encuentra algo y por eso tiene ese hormigueo todo el rato y si no, pues se hubiera dedicado a otra cosa. Y entonces ve algo que falta o algo en lo que puede aportar y entonces quiere poner un poco como su sello. A mí me parece que eso es de las cosas más chulas. Que puedes hacerlo un poco tuyo, que pues es verdad que te quita mucho el sueño, pero que te da millones de gratificaciones. Y creo que al final es como ir haciendo como tu caminito, como si pudiéramos hacer la casa de poco en poco. Venga, pues ahora pienso en hacer esto, pues ahora pienso en no sé qué, me he equivocado, se me ha caído, qué mal lo he construido, venga, que vuelvo no sé qué, no sé. Parece que eso es lo chulo de emprender, de buscar algo nuevo, de aportar algo diferente. Luego coincide que además los tres estamos en salud con personas, que siempre es como muy gratificante. Y también es como muy intenso, entonces yo creo que Sí, es al muy final eso yo creo que es bueno para la persona que emprenda. O sea, el tener un poco claras las cosas y conocer, pero creo que hay muchas cosas buenas. Hay muchos retos. Para mí, o sea, soy una persona que le gusta mucho retarse. Entonces, son pequeños retos que te van viniendo y que cada día pues, vas proyectando un poco, pues con cada persona tienes un poco tus objetivos, son tus pequeños retos, tus pequeñas metas y ya no son solo sus metas, ni las metas de la familia también son tus metas. Entonces, cuando alguien consigue algo, pues es un check que tú también has conseguido, ¿no? Porque al final vais todos en el mismo barco, entonces es muy gratificante. Es que es una forma pues, de vivir muy intensa. Yo lo que le diría a la gente es que si tienen la duda, si les asalta, es que se lancen. O sea, eso seguro, ¿no? Si ya le está rondando por la cabeza es porque va a ser por ahí. O sea, tienes esa inquietud. Y que luego vas a construir, pues lo que ellas dicen, ¿no? Tu propio camino o tu propia casa, como lo quieras denominar, pero es tuyo. O sea, es tu modelo, es tu forma. Es lo mismo que estás viviendo en ti, pero que lo estás trasladando ahí. Es decir, no estás dependiendo de nada. Entonces, yo le diría que a poco que les urge, que se lancen y luego además que eso, que sepan que, como todo en la vida, tiene sus altibajos, pero que va a ser suyo, ¿no? Y luego cuando mire con perspectiva va a decir,
joder, vaya camino hecho, ¿no? Sí. Con perspectiva de decir, coño, lo que yo he hecho, ¿no? Y esto es mío, y esto lo he creado yo, y con todo lo que me ha dolido, pues esto es mío, ¿no? Y eso nadie te lo puede quitar esa sensación. Entonces yo le diría al que lo tenga que sepa que va a ser duro, pero que se anime. O sea, que se anime, que precisamente lo que necesitamos en este país son emprendedores. No necesitamos más funcionariado, porque es que si no vamos a ir mucho más para atrás. Entonces, que se animen, que seamos más, que hagamos más fuerza y ya está. Y que se animen a esta aventura, porque yo creo que al final es un poco lo que es, ¿no? Esa aventura y como esos viajes que no planificas, que luego acaban siendo los mejores, en los que acabas en ese sitio que no sabías que ibas a acabar y demás, y luego lo recuerdas con mucho cariño, ¿no? Pues yo creo que es esto, ¿no? Que por mucha planificación que hagas y demás van a surgir cosas, imprevistos, problemas, alegrías y de todo, que lo hace muy divertido. Yo es lo que... O sea, te quita de dormir, pero la diversión te la llevas también. Yo creo que son un poco las patas. Y bueno, y con esto, por mi parte, cerramos. Agradeceros este rato que hemos estado aquí. De aquí me he dejado la mitad de todo lo que tenía apuntado para hablar, pero no nos podemos estar más tiempo. Ya os engancharé otro día porque a mí me ha encantado. Yo creo que va a gustar un montón. Y de nuevo, pues muchas gracias por este Gracias ratito. a vosotros. Así que nada, nos vemos en el próximo capítulo de Emprende Salud. Espero que os haya encantado y nos vamos viendo pues cada 15 días, como siempre. Un abrazo.